Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los virus. Como habremos recordado, en la clase anterior estuvimos hablando de ciertas generalidades en cuanto a la reproducción de los virus, principalmente la reproducción de los virus en un contexto de bacterias. Entonces, estuvimos hablando del ciclo lítico, el cual es un ciclo en el que las células eh, principalmente como dijimos bacterias, son atacadas por fagos, que son los que nosotros llamamos virus, ingresan a la célula, ingresan su material genético y ese material genético aprovechando el mecanismo y la organización de la célula, más que todo desde el punto de vista genético, permiten que se creen más virus y estos virus pues terminan generándose en una gran cantidad y finalmente explotando la célula para así, pues, exponencialmente ir atacando más células de su alrededor hasta el punto que pueden llegar a terminar con una especie o una colmena, una colonia en particular. Ahora vamos a hablar de otro ciclo diferente, diferenciado al ciclo lítico, y también vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo los virus atacan también células animales eucariotas, como pueden llegar a ser las del ser humano. Entonces vamos a ver un poco acerca de el otro ciclo de reproducción que es el ciclo lisogénico, que también se da, como hicimos en clases anteriores, precisamente en células de bacterias. Entonces acá vemos nuevamente una bacteria, sabemos que es una bacteria porque tiene un único cromosoma y como vemos es circular, no como el que nosotros hemos visto que tiene pues cierta forma de X, y aparte, como ustedes recordarán, nosotros tenemos una gran cantidad de cromosomas. En este caso, pues simplemente está el cromosoma circular de la bacteria. Ahora, vemos cómo ingresa nuevamente el fago. Tiene unas proteínas que le permiten reconocer la pared celular de la bacteria y se adhiere a ella. Posteriormente, y al igual que en el ciclo anterior, ingresa el material genético al interior de la célula, pero por el momento no ha hecho más nada. Posteriormente a ello, el material genético se ingresa al cromosoma de la bacteria, es decir, el material genético del virus ingresa al material genético de la célula y aprovecha el mecanismo de transcripción y traducción para generar, pues bueno, ciertas proteínas que el virus necesita, pero en particular para reproducirse. Entonces, como ingresó su ADN al interior del material genético, cuando se divide, pues ese material genético va a ser parte ahora del nuevo virus, que son ahora denominados provirus. Es decir, este material genético ahora es denominado provirus y evidentemente como es material genético produce proteína y entonces las proteínas que se generan en células infectadas no son las mismas proteínas que se generan en células sanas. Este tipo de reproducción llega a ser importante debido a que en épocas antiguas, anteriores al descubrimiento de los antibióticos, se utilizaban virus para reconocer o precisamente para acabar con bacterias que podrían llegar a ser perjudiciales para la vida o la supervivencia del ser humano. ¿Qué quiere decir? Se agregaban virus eh, a propósito en un cultivo con bacterias para evitar que estas bacterias se reprodujeran o para generar enfermedades a estas bacterias y de esta manera pues evitaran reproducirse. Evidentemente después de que se encontró el mecanismo de cómo funcionaban los antibióticos, pues este procedimiento fue dejándose un poco de lado, aunque actualmente es relevante conocer este procedimiento para enfermar a las bacterias, principalmente porque debido a nuestro modo de vida y debido a la forma en la que nosotros consumimos nuestros medicamentos, gran parte de esos antibióticos han dejado de ser efectivos y también las bacterias han aprendido a ser más resistentes a esos antibióticos. Es por ello que este procedimiento llega a ser tan relevante debido a que, pues, si las bacterias pueden llegar a ser tan resistentes a antibióticos, entonces necesitaremos encontrar diferentes procesos que permitan el evitar que las bacterias ataquen pues nuestro organismo en general, ¿no? Aunque como pues ustedes sabrán, los virus son bastante
valga la redundancia, virulentos, quiere decir que son capaces de reproducirse con mucha rapidez, y pues eso también puede generar un problema porque, como nosotros sabemos, hay muchos virus que llegan directamente a nuestro cuerpo. Eso es lo que sucede con muchos otros virus que atacan directamente a los artrópodos. Artrópodos son insectos en general, y esos insectos, como ustedes sabrán, ingresan a nuestro torrente sanguíneo cuando nos pican, como algunos zancudos, etc. Esos zancudos son denominados vectores. Son vectores porque transportan el virus, pero ellos no son afectados directamente por el mismo. Simplemente lo tienen en su organismo, y cuando nos tienen contacto con nosotros, los seres humanos, o con los animales, el virus ahí sí comienza a generar un efecto. Por ejemplo, en el caso de la chikungunya u otros tipos de virus que se dan en pues ambientes tropicales como en el cual nosotros nos encontramos. Ahora, vamos a ver un poco un ejemplo de cómo funciona un virus en seres humanos y pues en general en la mayoría de los animales. Entonces acá vemos un virus que pues tiene cierta similitud al virus que nos ataca, pero este virus que vemos en este ejemplo no es un virus que ataque las células respiratorias. Este virus que vemos en este ejemplo es un virus que ataca las células inmunes. Es decir, este virus ataca a los glóbulos blancos. Como podrán adivinar, este virus es el HIV o también VIH, que como ustedes saben ataca al sistema inmune, y no es directamente el virus el que termina con el individuo, sino es otra enfermedad, porque estas células terminan siendo debilitadas, evidentemente por el ingreso de material extraño a pues su propio mecanismo genómico. Entonces vamos a ver cada uno de los pasos de cómo este virus ingresa, se reproduce y pues finalmente genera la muerte de la célula, por lo menos su debilitamiento, y pues también cómo exponencialmente se va reproduciendo, generando pues un mayor problema al tejido, que en este caso no es un tejido, sino pues es esa organización de células de glóbulos blancos. Entonces, inicialmente vemos que el virus está libre, es decir, está alrededor en la sangre, pero todavía no ha tenido contacto con ninguna célula. Posteriormente, como decimos nosotros, tiene unas proteínas. En este caso las proteínas son la molécula CD4, que es un correceptor, y lo que hace es pegarse hasta cierto punto, se adhiere a la membrana celular de los glóbulos blancos. Normalmente se adhiere porque los glóbulos blancos tienen unos receptores que permiten que pues, se junte una proteína con otra. En este caso el receptor es el receptor CD4. Ahora, posterior a que la célula ya tiene contacto con el virus aún no ha afectado directamente la célula, simplemente está adherido, muy similar a lo que hemos visto anteriormente. Posterior a ello, se fusionan tanto la membrana celular como la membrana que tiene, o la cápside. Recordemos que la cápside es la parte exterior del virus, y pues la cápside se fusiona con la membrana celular, generando pues un espacio en el cual puede ingresar su material genético. El material genético que ingresa el virus del VIH es ARN, no es ADN sino ARN. Posteriormente se genera una transcripción reversa. ¿Eso qué quiere decir? Que este ARN se va poco a poco transformando en DNA, en un proceso contrario al que nosotros hemos visto. Entonces recuerden que la transcripción es pasar de un lenguaje a otro del mismo lenguaje. Normalmente cuando estamos hablando de transcripción, estamos pasando de ADN a ARN para que después se pueda traducir a proteína. En este caso se llama reversa porque ya no está pasando de ADN a ARN, sino por el contrario de ARN a ADN, es decir, hasta cierto punto se está realizando el proceso contrario. Ya cuando esto es transformado en ADN, sabemos que es ADN porque es una doble hebra, acá vemos que la ARN pues está en una hebra sencilla y pues se transforma en ADN. Esto lo hace directamente el virus cuando ingresa, no solamente ingresa la ARN, pues, sino que también ingresa ciertas enzimas que le permiten realizar este proceso. No lo puede realizar dentro de su propia cápside porque necesita evidentemente material con el cual trabajar que el virus no tiene. Entonces ese material lo toma directamente de la célula, pero las enzimas sí son propias de él.
es decir, todavía no está utilizando el mecanismo como tal de la célula. Posterior a ello, ingresa ese ADN a una región específica del ADN de la célula que está infectando. En este caso, de aquí en adelante sí utiliza el mecanismo molecular que la célula se permite para su funcionamiento. Después de ello, se realiza una transcripción, es decir, inicialmente pasó de ARN a ADN y ahora nuevamente pasa de ADN a ARN para generar pues el ARN que estaba inicialmente. Pero, bueno, posteriormente a ello se ensambla y pues la célula, el virus, utiliza parte de la membrana celular para liberarse nuevamente a infectar una nueva célula. En este momento pensaremos que simplemente el virus ingresó y volvió a salir, pero la cosa es que el material genético que ingresó en la célula se mantiene ahí. Es decir, esto va a ir permanentemente produciendo ARN de virus y va a producir cada vez más virus. Es decir, esta célula es un mecanismo prácticamente ahora de producción de virus permanente hasta que la célula muera. Y pues esto genera un crecimiento exponencial, un crecimiento de gran cantidad de virus que seguirán afectando a las células del mismo tipo. Es por eso que los virus pues pueden llegar a ser tan complejos de tratar y de manejar en general, y así es como funciona pues ese tipo de virus. Ahora, normalmente ¿cómo se trata el VIH? Pues realmente todavía no hay un tratamiento que sea 100% válido, pero sí hay algo que se llama una profilaxis de emergencia. ¿Qué es eso? Una profilaxis de emergencia es que nosotros inhibimos las enzimas que producen esta transcripción reversa. Se evita que se genere esta transcripción reversa y pues si no hay ADN, ese ADN no va a poder ingresar a el ADN de la célula y de esta manera pues no se generan más virus y pues este virus finalmente muere. El problema con este profilaxis de emergencia es que solo se puede realizar 24 horas después de ser infectado y realmente las personas que son infectadas, por lo menos con este virus en particular, realmente no lo saben. No es un virus que realmente uno sepa que puede llegar a estar infectado, simplemente se asume que uno lo está, o cuando se tiene síntomas pues se conoce cuando ya después de ciertos exámenes se sabe. Estas profilaxis de emergencias y estos tratamientos se dan solamente en profesionales de la salud que tienen contacto con sangre permanentemente y pues que llegan a tener sospechas de que pueden estar infectados de HIV. De resto de personas realmente no se podría saber a ciencia cierta y es por ello que este tratamiento todavía no es realmente aplicado comercialmente, también pues hasta cierto punto porque es un tratamiento bastante invasivo y bastante fuerte que puede llegar a generar también muerte de varias células, entonces no es tan recomendable. Ahora, si como sabrán y como habrán notado, los virus no son afectados por antibióticos. Esto es debido a que los antibióticos afectan principalmente la membrana celular, mientras que la membrana celular es bastante grande o también atacan ciertos procesos metabólicos. Los virus no tienen membrana celular por un lado y por el otro tampoco tienen procesos metabólicos, además de que son bastante pequeños. Eso evita que los antibióticos puedan generar algún problema con ellos, ya que realmente, como no realizan procedimientos que hacen los demás seres vivos, no pueden morir de una forma tan sencilla como si podría ser, por ejemplo, una bacteria con antibióticos. Es esa una de las dificultades también de encontrar tratamiento con los virus. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.